Hola, hola, vamos a continuar con nuestro curso de cálculo diferencial. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el funciones. Funciones es caso particular de relaciones lo que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aplicaciones tales como podemos ver esta, esta, esta gráfica, ¿no? Que es la producción de Lima por año. En este eje está el año. En este eje está la cantidad de producción, ¿no? Entonces, como podrán ver, en cada año se tienen los datos de cantidad de producción y juntamos esos puntos que en sí habíamos dicho que son pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, este de aquí sería, por ejemplo, el par ordenado 2003,14, ¿no? Entonces, cada uno de ellos son pares ordenados. Y juntamos esos pares ordenados con una recta, por ejemplo, entonces ya podríamos ir analizando el comportamiento de la producción promedio, ¿no? De Lima en este caso, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una función, ¿ya? Este es un ejemplo de una función. Entonces, recordar, ¿no? Aquí, recordar que hemos visto lo que son las relaciones, ¿no? Hemos visto en los videos anteriores definido de esta forma. Es un conjunto de puntos del plano cartesiano tal que está caracterizado por una ecuación, ¿no? O inecuación que vimos, pero en este momento vamos a trabajar con lo que son las ecuaciones. Entonces, a partir de acá, ¿no? Es una ecuación, entonces de aquí puedo yo hacer lo siguiente: despejar y en función de x, justamente el nombre de la función de x, ¿no? Justamente este es caso general, este es caso particular, ¿no? Entonces, funciones son casos particulares de una relación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, ya conocemos geométricamente, esta es una circunferencia. Si nosotros despejamos y de aquí, es más menos de 4 menos x al cuadrado, ¿no? Despejando. En otras palabras, de esta relación que obtenemos, dos funciones. Una función sería con la parte positiva, ¿no? Y otra tendríamos con la parte negativa, ¿sí? Cada uno de estos son funciones, en cambio esta es una relación, ¿no? Entonces vamos a estudiar nosotros este tipo de relaciones, ¿no? En forma más particular de esta forma, ¿sí? Entonces, que ya me está comentando, ya en muchos problemas aparecen, ¿no? Que uno depende de otro. Por ejemplo, el área del círculo, ¿no? Entonces, el área del círculo, podríamos decir, y el área del círculo depende del radio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Podemos hablar también, por ejemplo, el costo semanal de producir cualquier artículo depende del número de artículos. Entonces, el costo depende del número de artículos, ¿sí? ¿Qué más? La cantidad de cierto artículo que fabrica ofrecerá depende del precio que puede lograr, ¿no? El precio que puede lograr, es decir, la cantidad que ofertará depende del precio. Y así podríamos ir mencionando que uno depende del otro, ¿no? Es decir, como ejemplo, ¿sí? Entonces, en forma de diagrama podríamos representarlo, ¿no? La función, ¿no? Tenemos la entrada, que en este caso x, esta es la función, y va a tener una salida f de x, ¿no? Entonces, estas son las entradas, aquí las salidas, ¿no? Si un poco relacionamos, ya escribimos en forma funcional, entonces, este es f de x y esto lo llamamos y, ¿no? Por eso en funciones, nosotros mayormente vamos a escribir de esta forma, ¿no? En forma matemática, obviamente. Si las variables que estamos considerando son x y y, ¿no? Entonces, las entradas, aquí están, también que hemos estado estudiando ya en el caso de relaciones, este sería el dominio, ¿no?
valores que toma acá sería el dominio, y lo que sale en sí sería el rango, ¿no? La salida, el rango, ¿sí? Entonces, una función, ¿no? En este caso, una función f de A en B, ¿no? ¿Qué es? Entonces, es el subconjunto, como es una relación, es subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Pero, ¿cuál es? Hasta aquí sería una relación, pero ¿qué es lo que caracteriza una función? Y si tenemos dos pares ordenados que pertenecen a la función, para que realmente sea una función, que el segunda componente deben ser iguales, ¿no? Es decir, si dos pares ordenados con la primera componente igual, aquí A, y el segundo componente deben ser iguales, ¿no? Entonces, en forma gráfica que tenemos, ¿no? Para que esta f sea una función, cuando tengamos el A tiene imagen B y A y imagen C, eso no podría suceder en una función. Todo esto puede suceder en una relación, pero para que sea una función, ¿qué debe pasar? Que el B y el C sean lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, nos piden un ejemplo, a ver, nos piden hallar A y B, ¿no? Para un poco practicar la definición, ¿no? Entonces tenemos aquí un conjunto A, sus elementos son pares ordenados, ¿no? Entonces nos dicen que hallar A y B tal que este conjunto sea una función, ¿ya? Una función. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar las primeras componentes iguales, ¿no? Habíamos dicho, para que sea función, si tenemos primeros componentes iguales, entonces las segundas componentes deben ser iguales. Entonces de ahí sacamos que el 5 es igual a 2a menos b. Tenemos una ecuación. Entonces podríamos hallar, a ver, por ejemplo, no sé, por aquí, y el menos uno y menos uno aquí. Significa que el menos 3 debe ser igual a b menos a. Entonces acá, menos 3 debe ser igual a b menos a, ¿no? B menos a. Entonces aquí puedo a ambos lados sumar, aquí me daría 2, aquí puedo sumar 2a menos a es a, menos b más b, 0. Entonces ya tenemos el valor de a. Entonces, teniendo el a, puedo reemplazar en cualquiera de ellos, por ejemplo en la segunda, menos 3 va a ser igual a b menos a, el a es 2, ¿no? Entonces de acá tenemos que entonces el b es igual a, este pasa a sumar, entonces sería menos 3 más 2 sería menos 1. Entonces nos piden tan solo que hallemos ahí B, ahí tendríamos, ¿no? Ahí tenemos el valor de A y valor de B. Pero nosotros en sí, en este curso vamos a estudiar cuando esa función ah, toma valor real. Es decir, aquí las entradas van a ser reales, o su conjunto de los reales, son valores reales, y también las salidas van a ser reales, ¿no? Ese tipo de función es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el dominio va a ser subconjunto de los reales y el rango también es reales, ¿no? A eso se conoce como funciones reales de variable real. Por eso, funciones reales, llega acá, funciones reales de variable real, porque las variables están acá. Por eso tomamos un x acá, hacemos un corresponder un y, este f lleva este x como f de x, ¿no? De esa forma. Entonces, ciertas características que tenemos, caso de funciones reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el par ordenado pertenece a una función, vamos a escribir comúnmente de esta forma, ¿no? Y igual a f de x, ¿no? Que y es, entonces, ¿cómo se lee? Que el y es imagen de x por f, ¿no? Y que este es lo mismo, ¿no? Que mayormente y f de x implica, o si solo si, que el x y pertenece a una función. Esa es la primera observación, ¿no? ¿Qué más comúnmente vamos a utilizar? Segunda observación, recordemos que si el A y el B son conjuntos reales, entonces la función se escribe, ¿no? De f que va de R en R, de reales a reales, ¿no? Se conoce como función real de variable real que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en forma de conjunto podríamos decir que el f es igual el conjunto de los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano, tal que y es igual a f de x, ¿no? Eso sería el conjunto. Justamente este
¿cómo se conoce? Como regla de correspondencia. Es decir, este de acá, estamos es regla de correspondencia. Eso se conoce como regla de correspondencia, ¿no? Donde también, ahora en este caso de funciones, ya las variables ya tienen un nombre especial. A las variables X de entrada se conoce como variable independiente y las salidas se conoce Y en este caso la variable dependiente, ¿no? Entonces, eh, esta función, el Y depende de X, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esas observaciones hay que tenerlo presente. Entonces, en forma geométrica, ¿no? Sería la gráfica de la función. Entonces, todos los valores que tomaría X sería el dominio, todos los valores que tomaría Y sería el rango. Y esto se conoce como la gráfica de la función, ¿no? ¿De qué función? De esta función, f, ¿no? Y este se recuerden, esta es su regla de correspondencia. Entonces, como ya hemos estado definiendo en relaciones también algo parecido, también tiene obviamente su dominio y rango, casi la misma definición, ¿no? Dominio de una función, teniendo esta regla de correspondencia, son los primeros componentes, son los valores que toma x, ¿no? Y el rango son los valores que toma y. Entonces, por ejemplo, nos piden acá un ejemplo, dice hallar el dominio y rango de las siguientes funciones, ¿no? Aquí hallar el dominio y rango de las siguientes funciones. A ver, vamos con el primero, a ver. Entonces, en el primero, ¿no? Tenemos la función igual x al cuadrado menos 6x, x cuadrado menos 6x más 8, ¿no? Como parte vamos a hallar el dominio. El dominio de esta función f, para dominio son los valores que toma x. ¿Qué valores podría tomar x? Acá, como para x no hay ninguna restricción, entonces todos los reales, ¿ya? Y no hay problema. Ahora el rango. Entonces, para el rango, recuerden que cómo se calcula el rango son los valores que toma y. Pero recuerden un poco, retrocediendo al concepto de relaciones que hemos visto, que se hace para rango, se despeja, ¿no? Se despeja x en función de y, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo podríamos despejar y? Entonces podríamos completar al cuadrado x menos 3 y al cuadrado, acá menos 9 más 8, ¿no? Entonces acá es menos 1, pasaría a sumar, ¿no? Pasaría a sumar, entonces va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. Aquí ya podríamos ir utilizando la propiedad de también números reales. Habíamos dicho que todo número elevado al cuadrado es positivo, mayor o igual a 0. A lo más puede ser 0, ¿no? Entonces, como tenemos una igualdad acá, de ahí podríamos concluir que y más 1 es mayor o igual a 0. Entonces, ya despejando de ahí, y es mayor o igual a menos 1. Por lo tanto, el rango de la relación que es desde menos 1 hasta cuánto? A más infinito. Ahí está. Entonces, eso tendríamos, esta es la relación. Entonces es más, podríamos graficarlo, ¿no? Podríamos graficarlo. ¿Qué representa? Esta es una cuadrática, representa ya por conocimiento de relaciones, conocemos que esta es una parábola. Lo único que hay que hallar es vértice. Entonces aquí tenemos el vértice. ¿Cuándo es? El vértice de acá es igual a 0, 3, ¿no? 1, 2, 3 para x y menos 1 para y. Y menos 1 para y aquí. Como aquí tiene signo positivo, se abre hacia arriba. Entonces tenemos la parábola así. Obviamente hay que graficar más exactamente, ¿no? Ahí está, esta es la parábola, se abre hacia arriba. Como podrán ver, el dominio es todos los reales. El rango es a partir, el y de dónde viene, desde menos 1 hasta el infinito, ahí está, ¿ves? Que cumple, ¿cierto? Esa sería la parte 1. Ahora veamos la parte 2. Y la parte 2, entonces aquí raíz cuadrada de x más 1,
f de x es igual a raíz cuadrada de x más 1, cuando x pertenece a 0 a 8. Si x pertenece a 0 a 0 a 8, ¿no? 0 a 8. Entonces tenemos, en el primer momento hallamos qué cosa, dominio. Pero dominio son los valores que tome x, entonces el dominio de la función en este caso, ¿qué es? ¿Qué valor toma x? Aquí está, ¿no? Es de 0 a 8, ¿no? Es de 0 a 8. Entonces, el parte 2 es el rango. Es el rango. Ahora, en este caso, cuando me dan el dominio, cuando me dan los valores de x, hay una estrategia para calcular el rango. ¿Cómo? Entonces, a partir del dominio, ¿no? Formamos esta expresión. ¿Esto qué implica? Esto implica que el x está entre 0 a 8, ¿no? Yo que necesito x más 1, sumar entonces a todos 1, 9. Como todos acá son positivos, entonces podemos sacar raíz cuadrada. Acá raíz cuadrada, sin ningún problema, porque son positivos. Y acá 3, ¿no? Entonces, este de acá, que es el y, este de acá es el y, ¿no? Que tenemos acá, que sería el y. Entonces decimos que y está entre 1 y 3, por lo tanto el rango son los valores que toma y. Entonces, ¿qué valores toma de y? Desde 1 a 3. Ahí está. Entonces ya tenemos el rango y dominio de rango, ¿no es cierto? Ahora, para graficarlo, ¿ya? Para graficarlo sin problema, lo que hay que hacer es un poco retroceder a relaciones, ¿no? A relaciones. ¿Cómo hacemos eso? Elevamos al cuadrado, me va a quedar x más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una parábola. Es una parábola. ¿Cuál es el vértice? Acá igualamos 0, 0, acá menos 1. Acá está, es decir, x menos 1, y 0. Ahí está. Pero como este de acá tiene positiva, ¿no? Se abre hacia la derecha una parábola, ¿no? Pero ese siempre en cuando fuera el dominio de todos los reales. En este caso, el dominio es tan solo 0 a 8, es decir, desde 0 hasta 8. De 0 a 8, es decir, desde acá, por lo pronto, hasta aquí. Esta parte nada más. Esta parte de la gráfica nada más. ¿Y por qué lo de abajo no? Por lo simple hecho lo siguiente. Aquí la función es este de acá, ¿no? Entonces sabemos que todo raíz es positiva. Sabemos que todo raíz es positiva. Entonces, el y también debe ser positiva porque tenemos una igualdad, ¿no? Por lo tanto, el y no puede ser negativo. Entonces, este no debe existir. Entonces, por lo tanto, la gráfica de esta función es esta parte nada más. ¿Ah? Eso sería. Entonces, continuamos a ver. Pero vamos a tener funciones donde tengamos varias reglas de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, el f de x está dado para varias reglas de correspondencia y cada uno tiene obviamente pues, su propio dominio. Entonces, en ese caso, ¿cómo calculamos el dominio? Tan solo uniendo nada más los dominios y los rangos también uniendo su rango de cada uno de ellos. Nada más. Así de sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos. Aquí, por ejemplo, nos pide hallar dominio, rango y la gráfica de esta función, ¿no? Entonces, vamos a aquí. Entonces, aquí la función, a ver, vamos a apuntar, es x cuadrado menos 4, x cuadrado menos 4, para x menores a 3, ¿no? Y 2x menos 5
2x menos 5 para x mayores o iguales a 3. Ahí está. Entonces, en este caso, el dominio está inmediato, ¿no? El dominio, ¿cómo lo calculamos? Tan solo uniendo el dominio de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es esto de acá? Ese es menos infinito hasta 3 abierto, unido, unido acá cerrado, acá sería de 3 a más infinito. Como podrán ver, si juntamos estos dos intervalos, este es todos los reales. Entonces, el dominio son todos los reales, ahí no hay problema. Ahora, acá viene para allá el rango, acá, para el rango. Entonces, para calcular rango hay que calcular rango de cada uno de estos de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a llamarle y1 al primero. ¿Ya? Aquí, x al cuadrado menos 4 para x menores a 3. Entonces, vamos a calcular el rango de aquí, ¿no? Entonces, decíamos que, a ver, vamos a despejar aquí, ¿ya? Vamos a despejar aquí x para y rango. Entonces, tan solo voy a considerar y. Acá pasa a sumar, tendríamos acá x cuadrado. Entonces, x como se despeja, más menos raíz cuadrada de y más 4, ¿no? Y más 4. Entonces sabemos que como tenemos una raíz acá, lo que está dentro del radical debe ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces por eso aquí despejando ahí el rango de F1, que es de acá, ¿no? Le vamos a llamar F1. Rango de F1 aquí es igual, despejando es desde menos 4 hasta, ¿no? Desde menos 4 hasta el infinito. Ahora parte B. Bueno, en la otra parte, ¿no? F2 de x va a ser igual a ¿qué? Al 2x menos 5, ¿no? Para x mayores o iguales a 3. En este caso, más sencillo es partir de, para no estar despejando, ¿no? Partir de esta expresión, multiplico por 2 positivo, 6 y resto 5, 1. Entonces, este es y, ¿está? Entonces, el rango de F2 es desde 1 a más infinito, ¿no? Acá cerrado y acá abierto, ¿no? Entonces, pero aquí ya no hay ningún problema. A ver, aquí lo que hay que hacer es verificar, ¿no? Hay que verificar aquí. ¿Por qué? Porque el dominio es tan solo de x menos 4, ¿no? Entonces, vamos a graficarlo para verificarlo. Aquí, como podrán ver, nuevamente esta es una parábola. Aquí igualamos a 0 acá, x0, y menos 4. Entonces acá y menos 4. Acá, y menos 4. Y esto se abre hacia arriba, ¿no? Acá, la parábola hacia arriba, ¿no? Eso sería la gráfica siempre en cuando el dominio fuera todo lo real. Pero nos dicen aquí hay una restricción. Entonces, para tener eso presente, aquí, hay que calcular más exactamente. Entonces, ¿cómo obtenemos estos puntos? Cuando cuando y es 0. Cuando acá y es 0, entonces x tenemos 2 y menos 2. Entonces, la palabra, este es menos 2 y este es 2, ¿no? Entonces, x ¿para dónde es válido? Para x menores a 3. Entonces, si acá es 2, por acá estará el 3, ¿no? Acá estará el 3. Como el 3 no lo considera, aquí abierto nada más. Entonces, a ver, entonces tenemos abierto para menores sería todo esto de aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Pero ¿qué valores toma y? Desde menos 4 hasta el infinito, porque este se va hasta el infinito, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna dificultad, ¿no? Pues por lo tanto aquí, ¿no? Aquí el rango
rango de la función, ¿cuál sería? La unión. Acá desde menos 4 a más infinito, unido de 1 a más infinito. Al final, ¿cuál es el dominio? De menos 4 a más infinito, ¿no? Y geométricamente podemos colaborar nuevamente, porque al final nos piden la gráfica también. Entonces, esta es una parábola que acabamos de ya graficar, ¿no? Vamos, esta es una parábola, el infinito, pero este va hasta dónde, hasta cuánto, hasta 3 nada más, ¿no? Aquí. Ahora, esta recta cuando, ojo que aquí para tener un poco más aproximado también, aquí, tan solo como referencia, aquí es abierto, pero en esta parábola, ¿cuánto vale acá? Entonces, cuando aquí es 3 9 5 acá es 5, acá es 5. Esa sería la gráfica de esta parábola. Ahora graficamos la recta. En este caso, X podría tomar 3, ¿no? Entonces, si X es 3, ¿cuánto me vale? 3, 6, a ver, 3 por 2, 6, 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí 1, nada más, ¿no? Aquí por aquí. 1, ¿no? Acá está 1. Cuando X es 3, 4. Cuando es 4, 8, 3. Cuando es 4, por acá 4. El problema debe ser 3 nada más. Ahí tenemos, como ya tenemos 2 puntos, entonces es una recta, ¿no? Ahí está, es una recta. Aquí es cerrado y acá para el rojo era abierto. Ahí está, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica de esta función, ¿no? Como podemos verificar, este es menos 4, ¿no? El rango es todos los reales, como habíamos ya verificado, y el rango, perdón, el dominio es todos los reales, el rango de menos 4 a infinito. Entonces, otro concepto, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de una función, significa que tenemos una regla de correspondencia, ¿no? Lo que significa es reemplazar un valor particular para x. Entonces vamos a tener y sub 0, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una función que tal que su regla de correspondencia nos piden evaluar la función en menos 2, ¿no? Entonces significa que tan solo hay que reemplazar menos 2 al cuadrado, sería menos 2 menos 5. Entonces acá sería, a ver, 4 por 3, 12. 12 menos, acá menos 7. 7, 3, 5, ¿no? Ahí está, 5. Es evaluar una función, ¿no? Acá sin 0, acá 0, 0, menos 5. Acá ya di. Acá es 4 y así evaluamos la función. Ese es evaluar una función. Reemplazar, ¿no? El valor de la variable en la regla de correspondencia. Aquí ya vemos la gráfica de una función, ¿no? Recuerden que, bueno, la gráfica es el conjunto de puntos del plano, ¿no? Tal que el X pertenece al dominio y Y está a través de regla de correspondencia, ¿no? En otras palabras, el gráfico de una función consiste en que vamos a tomar valores en el dominio, en este caso es el eje X, y vamos a hallar su respectivo y ahí vamos a tener los pares ordenados, ¿no? Entonces, juntar esos pares ordenados es la gráfica, lo que está de rojo, es la gráfica de la función, ¿sí? Pero hay algunas propiedades, teniendo la gráfica de la función, alguna propiedad fundamental de funciones reales es que para que una gráfica sea una función, es que una línea vertical tan solo debe cortar en un solo punto, como aquí, por ejemplo. Entonces, esta gráfica es una función, ¿no? En cambio, esta gráfica no es función. ¿Por qué? Porque en una parte aquí, si yo trazo una recta vertical, corta en dos puntos. Por lo tanto, esto no es función. Este sí es función, ¿no? Entonces, geométricamente, todos podremos saber que si algo es si una gráfica, es decir, una relación será una función o no. Entonces, con una línea vertical.
Entonces, otra observación que vamos a tener aquí, ¿no? Otra observación que vamos a tener aquí, para funciones definidas hay que tener presente para graficar cuando tenemos una línea, ecuación lineal de este tipo, ya sabemos que es una línea recta, ¿no es cierto? ¿No? Para graficar una línea recta, basta dos puntos, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, me dicen x menos 2, por ejemplo, es una línea recta. Entonces, para graficarlo no hay ningún problema, tan solo tomamos dos puntos. Cuando x es 0, y menos 2. Cuando y es 0, x2, por ejemplo, acá está. Entonces, la gráfica de esta recta va a ser una línea que pasa por estos dos puntos, ¿cierto? Obviamente el dominio son todos los reales, el rango también en este caso todos los reales. Justamente por eso aquí es una recta, ¿no? Porque los números reales son forma continua, ¿no? Y una ecuación de este tipo es una cuadrática que va a representar una parábola, ¿no? Una parábola. Entonces, ¿qué se necesita? Calcular el vértice y los puntos de corte en los ejes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces vamos a tener, tal vez dependiendo de cómo salga, ¿no? Podría ser hacia arriba, ¿no? O podría ser hacia abajo, una parábola, ¿no? Entonces este sería el vértice y este sería el vértice. Eso va de qué va a depender de que cuando estemos completando el cuadrado, qué signo tenga, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente por lo pronto. Y obviamente hay que utilizar las herramientas de gráfica que hemos hecho en el anterior capítulo, ¿no? Que es en sí en relaciones. Entonces, y para resumir, para graficar en general una función en general, ¿no? Tal que su regla de correspondencia es esto, entonces hay que seguir los siguientes pasos, ¿no? Hay que calcular los puntos de intersección con los ejes, calcular el dominio, calcular las asíntotas, ubicar los pares ordenados, algunos pares ordenados y unir esos puntos, ¿no? Más o menos esto es como un resumen de lo que hemos hecho ya en relaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta función, uno sencillo, tal vez x sobre x menos 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta función. Entonces, vamos a graficar, ¿no? Tenemos, a ver, aquí la función que acabamos de plantear es x sobre x menos 1. Entonces, ¿cómo graficaríamos esta función? Entonces, primero dice que hay que calcular, hay que hallar lo que es punto de intersección con los ejes. ¿Cómo se calculaba eso? Entonces, a ver, un poco recordando, ¿no? Recordando, con el eje X, ¿qué hacemos? Y0. ¿Cómo hallamos estos puntos? Cuando hacemos Y0. Con el eje Y, por ejemplo, supongamos de esta forma, ¿cómo hallamos estos puntos? X0. Entonces, con eje X, por ejemplo. Cuando eje X, ¿qué tengo que hacer? Y0. Entonces, si Y es 0, ¿no? Entonces tendríamos acá Y igual X sobre X menos 1. Entonces, Y es 0, acá multiplica X0. Entonces, pasa a ser 0,0, ¿no es cierto? No hay otra. A ver, con el eje Y. El eje Y lo que hay que hacer es X0. Si X es 0, acá es 0, acá 0, 0, aquí Y es 0. Entonces, y de ahí concluimos que pasa por 0,0, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Dominio rango, dominio rango, dominio y rango. A ver, aquí dominio, entonces aquí el dominio de esta función, que es igual, son los valores que toma X. Entonces, ¿qué valores podría tomar X? Son todos los reales, excepto X no podría ser 1. ¿Por qué? Porque sería 0 abajo, ¿no? Ahora el rango. Ahora el rango. Entonces, para el rango, recuerden, hay que despejar, ¿no? ¿Qué cosa? X. Entonces, podemos multiplicar acá. Entonces, quedaría y por X menos Y igual a X.
Entonces y por x, este paso a restar el x y el y por el otro lado. Acá puedo factorizar x, me va a quedar y menos 1 igual a y. Entonces despejando x me va a quedar y sobre y menos 1, ¿no? ¿Qué valor podría tomar el y? Entonces tenemos el rango, ¿no? Aquí es inmediato. Son todos los reales excepto el punto 1. Entonces tenemos el dominio de rango, ahí está. Que luego asíntotas. A ver, aquí parte B, parte C, asíntotas, ¿no? Entonces, podríamos hallar asíntota vertical. ¿Qué hay que hacer para asíntota vertical? Hay que despejar y en función de x, que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, y hay que igualar el denominador es 0. Entonces, en este caso, el x menos 1 igual a 0. Entonces, x igual a 1 es una asíntota vertical, ¿no? Entonces, el otro sería asíntota horizontal. Para asíntota horizontal hay que ver el video anterior que hemos visto, ¿no? Recordar que hay que hacer despejar y en función, perdón, despejar x en función de y, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Y luego el denominador igual a 0. Entonces, por lo tanto, la asíntota y igual a 1 es una asíntota horizontal. Entonces ya tenemos las asíntotas también. ¿Qué más? Ubicar los paros ordenados en el plano cartesiano, ¿no? Unir los puntos. Entonces ya podríamos ir aquí graficando, ¿no? Y igual a 1, asíntota horizontal, y x igual a 1, acá, asíntota vertical, ¿no? Entonces podríamos tomar, ojo que aquí es 1, ojo que más pasa por 0,0, pasa por este punto, ¿ya? Es más, a ver, y estos son asíntotas, recuerden, este es una asíntota, entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla de valores, para x, y, ¿no? Nos va a dar que esta es una asíntota, se va a acercar por aquí, pasa por el origen, se acerca a esta asíntota, ahí, ¿no? ¿Qué más? Y por acá también. Se acerca, este es asíntota, se acerca, ¿no? Entonces, otra palabra es una hipérbola, ¿no? Entonces, esta es la gráfica. Entonces, esto podríamos verificar, recuerden, verificar con el software GeoGebra, ¿ya? Entonces, tan solo escribimos, y va a ser igual x sobre x menos 1. Ponemos Enter. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, y podemos dibujarlo a la asíntota, escribiendo tan solo asíntota, ponemos F, y nos pinta la asíntota, ¿no? Como podrán ver, asíntota aquí y igual a 1 y x igual a 1 son asíntotas, ¿no es cierto? ¿No? Y acá están las gráficas de la función. Y eso es lo que habíamos graficado en la pizarra.